En la madrugada del 30 de diciembre de 1610, soldados del rey de Hungría irrumpieron en el castillo de Chachtice. Lo que encontraron en las mazmorras bajo la fortaleza los horrorizó tanto que algunos vomitaron en el acto. Cuerpos de jóvenes mujeres, algunas apenas adolescentes, yacían apilados en las celdas. Otras, aún vivas pero torturadas más allá del reconocimiento, suplicaban muerte como misericordia. Y en las habitaciones superiores, la condesa Elizabeth Bathory estaba siendo preparada por sus sirvientas para su baño nocturno. Un baño de sangre fresca de virgen. Elizabeth Bathory es conocida como la asesina serial más prolífica de la historia. Las acusaciones formales la culparon de asesinar a 650 jóvenes durante 25 años. Estimaciones conservadoras la sitúan en 300 víctimas. Pero la verdad sobre Elizabeth Bathory es mucho más compleja, más oscura y más aterradora de lo que las leyendas de Condesa Vampiro sugieren. Esta es la historia real de una mujer noble que creyó que la sangre de vírgenes podía preservar su juventud y las atrocidades inimaginables que cometió en esa búsqueda desesperada de belleza eterna. Elizabeth Bathory nació el 7 de agosto de 1560 en el Reino de Hungría, en el seno de una de las familias más poderosas y ricas de Europa Central. Los Bathory eran magnates húngaros con conexiones con la realeza polaca. Su tío, Stephen Bathory, se convertiría en rey de Polonia. Otro tío era príncipe de Transilvania. Elizabeth nació literalmente en la cima de la aristocracia europea del siglo XVI. Pero los Bathory también tenían una reputación oscura. La familia era conocida por su crueldad, sus excentricidades y, según algunos rumores, por prácticas ocultas. La tía de Elizabeth, Clara Bathory, era acusada de ser una bruja que torturaba a sus sirvientes. Su tío Gabor Bathory supuestamente practicaba rituales satánicos. La consanguinidad era común en la familia, lo que resultaba en varios miembros con enfermedades mentales y epilepsia. Elizabeth misma sufría de convulsiones desde la infancia, posiblemente epilepsia heredada de la endogamia familiar. En el siglo XVI, estas convulsiones eran vistas como posesión demoníaca o conexión con fuerzas oscuras. Elizabeth creció sabiendo que había algo diferente en ella, algo que la gente temía. A los 10 años, Elizabeth fue comprometida con Ferenc Nadasdy, un noble húngaro 4 años mayor que ella. El matrimonio era puramente político, diseñado para unir dos de las familias más poderosas de Hungría. Pero antes de que pudiera casarse, algo perturbador sucedió que revelaría el temperamento violento que más tarde definiría su vida. A los 11 años, Elizabeth presenció cómo una de sus sirvientas era castigada por un supuesto robo menor. El castigo, ordenado por la madre de Elizabeth, implicaba que la sirvienta fuera desnudada, atada y azotada públicamente. Elizabeth observó con una intensidad que preocupó a los testigos. No mostró horror ni compasión. En cambio, parecía fascinada, casi excitada por el espectáculo del sufrimiento. Años después, sirvientes recordarían que Elizabeth había insistido en estar presente en cada castigo corporal de los sirvientes, que preguntaba detalles sobre las torturas, que parecía coleccionar estas experiencias como otros niños coleccionaban juguetes. La semilla de algo monstruoso ya estaba germinando. En 1575, a los 15 años, Elizabeth finalmente se casó con Ferenc Nadasdy. La boda fue un evento espectacular que duró varios días y costó una fortuna equivalente a millones de dólares actuales. Miles de invitados asistieron. Ferenc, conocido como el Caballero Negro de Hungría, era un guerrero formidable que pasaba la mayor parte de su tiempo luchando contra los turcos otomanos. Lo que muchos no saben es que Ferenc compartía y posiblemente fomentaba las tendencias crueles de Elizabeth.
Según algunos relatos, él le enseñó técnicas de tortura utilizadas en prisioneros de guerra otomanos. Le mostró cómo extraer información mediante dolor, cómo mantener vivas a las víctimas el mayor tiempo posible durante la tortura. En lugar de civilizarla, el matrimonio liberó los impulsos más oscuros de Elizabeth. Durante los primeros años de su matrimonio, Elizabeth tuvo varios hijos, aunque las fechas exactas y el número son disputados por historiadores. Tenía acceso a riqueza ilimitada, poder político considerable y, crucialmente, soledad. Ferenc estaba constantemente en guerra, dejándola sola en sus castillos durante meses o años. Y en esa soledad, con poder absoluto sobre cientos de sirvientes, algo terrible comenzó. Los primeros incidentes reportados de crueldad extrema comenzaron alrededor de 1585, cuando Elizabeth tenía 25 años. Una sirvienta joven fue acusada de robar algo insignificante. Elizabeth ordenó que la muchacha fuera desnudada, atada a un poste en el patio del castillo en pleno invierno y rociada con agua fría hasta que se convirtió en una estatua de hielo. La sirvienta murió de hipotermia en agonía lenta. Este incidente estableció un patrón. Las ofensas de las sirvientas, reales o imaginarias, serían castigadas con una creatividad sádica que escalaba constantemente. Una sirvienta que dejó caer una aguja de coser tuvo sus dedos cortados uno por uno. Otra, que no peinó el cabello de Elizabeth correctamente, tuvo agujas clavadas bajo sus uñas. Una más, que habló sin permiso, tuvo su boca cosida cerrada. Pero estos castigos, aunque atroces, eran técnicamente legales, según las leyes feudales de la época. Los nobles tenían autoridad casi absoluta sobre sus sirvientes. Podían castigar, mutilar, incluso matar sin consecuencias legales en la mayoría de los casos. Elizabeth estaba operando dentro de un sistema que le otorgaba poder ilimitado sobre personas consideradas inferiores. La transformación de Elizabeth de simplemente cruel a asesina serial, en toda regla, parece haber ocurrido alrededor de 1590, cuando tenía 30 años. Según la leyenda más famosa, una sirvienta joven estaba peinando el cabello de Elizabeth cuando accidentalmente jaló demasiado fuerte. Elizabeth la abofeteó violentamente, tan fuerte que la nariz de la muchacha sangró profusamente. Gotas de sangre salpicaron la mano de Elizabeth. Cuando las limpió, creyó notar que la piel debajo parecía más joven, más fresca, rejuvenecida. Esta observación, ya sea real o imaginada, plantó una idea en la mente de Elizabeth que crecería hasta convertirse en una obsesión homicida. La sangre de vírgenes jóvenes podía restaurar la juventud. Consultó con una de sus sirvientas de confianza, una mujer llamada Ana Darbulia, quien supuestamente practicaba brujería y magia negra. Ana le aseguró que sí, la sangre de vírgenes jóvenes contenía propiedades mágicas que podían revertir el envejecimiento. Pero tenía que ser sangre fresca, de vírgenes específicamente y aplicada de formas específicas para ser efectiva. Lo que comenzó entonces fue un experimento grotesco que duraría 20 años. Elizabeth comenzó a bañarse en sangre de jóvenes sirvientas. Pero estos no eran simples baños. Eran rituales elaborados que requerían grandes cantidades de sangre, lo que significaba que las víctimas tenían que ser desangradas completamente, lo que significaba asesinato. El procedimiento típico, según testimonios de juicio posteriores, implicaba que la víctima fuera desnudada, suspendida sobre una gran bañera o tina, y luego cortada o apuñalada en múltiples lugares para que la sangre fluyera libremente hacia la tina. Elizabeth entonces se bañaría en esta sangre, frotándola en su piel, posiblemente bebiéndola. Los testimonios varían sobre exactamente qué hacía con la sangre, pero el consenso
es que creía que absorberla de alguna manera la rejuvenecería. Las primeras víctimas eran sirvientas de sus propios castillos. Elizabeth tenía al menos 3 residencias principales: el castillo de Čachtice, en lo que hoy es Eslovaquia, el castillo de Šarvar, en Hungría, y varias propiedades menores. Rotaba entre estas residencias y en cada una jóvenes sirvientas comenzaron a desaparecer misteriosamente. Inicialmente, Elizabeth y sus cómplices mantenían cierta discreción. Las víctimas eran enterradas en secreto en los terrenos del castillo, o sus cuerpos eran arrojados al río o eran quemados en hornos. Se decía a las familias que las muchachas habían huido, o habían muerto de enfermedad, o habían sido enviadas a otros trabajos. En la sociedad feudal del siglo XVI, las sirvientas eran consideradas tan desechables que pocas preguntas eran hechas. Pero a medida que pasaban los años, la obsesión de Elizabeth se intensificaba. Ya no era suficiente bañarse en sangre ocasionalmente, lo hacía con más frecuencia, lo que significaba que necesitaba más víctimas. Y a medida que el número de víctimas crecía, se volvía cada vez más difícil ocultar los crímenes. Para 1600, cuando Elizabeth tenía 40 años, estaba asesinando múltiples jóvenes por semana. Su esposo Ferenc había muerto en 1604, eliminando cualquier restricción limitada que pudiera haber ejercido. Elizabeth ahora tenía control total sobre sus vastas propiedades y los cientos de personas que vivían en ellas. Elizabeth también comenzó a diversificar sus métodos de tortura y asesinato. El simple desangrado ya no era suficiente. Desarrolló técnicas cada vez más elaboradas y sádicas. Una implicaba lo que sus víctimas llamaban la doncella de hierro. Aunque los historiadores debaten si realmente usó este dispositivo específico. Otras técnicas documentadas en testimonios de juicio incluyen quemar la carne de las víctimas con hierros al rojo vivo, congelarlas en invierno después de verter agua sobre ellas, mutilar sus genitales, clavar agujas bajo sus uñas, forzarlas a comer su propia carne después de cocinarla, morder pedazos de carne de sus cuerpos, particularmente pechos y rostros. Los testimonios del juicio describen cómo Elizabeth, en estados de furia, mordería literalmente trozos de carne de las mejillas, hombros y pechos de sus víctimas, que rasgaría piel con sus propias manos, que bebería sangre directamente de las heridas. Esto no era simplemente sobre preservar la juventud, era sadismo sexual, ira psicótica y probablemente algún tipo de trastorno psicológico severo manifestándose en las formas más horribles imaginables. Anna Darvulia, la sirvienta bruja que supuestamente había iniciado a Elizabeth en estos rituales de sangre, murió alrededor de 1609. Su muerte pareció liberar lo poco de restricción que quedaba en Elizabeth. Contrató nuevas cómplices. Dorothea Sentes, conocida como Dorca, una vieja sirvienta. János Ugvari, conocido como Fico, un sirviente enano. Ilona Ho, una enfermera. Y Katalin Beneski, otra sirvienta. Estas 4 personas se convertirían en los principales cómplices de Elizabeth en sus asesinatos. Según testimonios posteriores, Dorca era particularmente cruel, a menudo torturando personalmente a las víctimas mientras Elizabeth observaba. Fico ayudaba a disponer de los cuerpos. Ilona reclutaba nuevas víctimas con falsas promesas de trabajo bien remunerado. Katalin actuaba como guardiana, asegurándose de que las víctimas no pudieran escapar. Juntos, crearon una operación sistemática de secuestro, tortura y asesinato que funcionaba como una máquina bien engrasada. Y la escala de sus crímenes estaba a punto de expandirse dramáticamente de maneras que finalmente atraerían atención que no podría ser ignorada. Alrededor de 1609,
Elizabeth comenzó a quedarse sin víctimas adecuadas. Había agotado la población local de sirvientas jóvenes. Las familias campesinas se volvían cada vez más reacias a enviar a sus hijas a trabajar en los castillos de Bathory, porque demasiadas nunca regresaban. Elizabeth necesitaba encontrar nuevas fuentes de víctimas. La solución que ideó reveló tanto su desesperación como su arrogancia creciente. Decidió abrir una academia para jóvenes nobles de familias menores. Promocionó esta escuela como un lugar donde jóvenes de la nobleza menor podrían aprender etiqueta de corte, música, costura y otras habilidades necesarias para posiciones en hogares nobles. En realidad, era una trampa. Estas jóvenes nobles, atraídas con promesas de educación y mejores perspectivas de matrimonio, se convertirían en las nuevas víctimas de Elizabeth. Pero este cambio a víctimas nobles sería el error fatal de Elizabeth. Los campesinos desaparecidos podían ser ignorados, las hijas nobles desaparecidas no. Para finales de 1609, rumores sobre las atrocidades de Elizabeth se habían extendido lo suficiente como para llegar a oídos del rey Matías II de Hungría. Normalmente, incluso acusaciones de asesinato contra una noble tan poderosa como Elizabeth serían ignoradas. Pero había complicaciones políticas que hacían a Elizabeth vulnerable. Elizabeth había prestado grandes sumas de dinero al rey y a varios nobles importantes. Si fuera arrestada y condenada, sus propiedades serían confiscadas por la corona y esas deudas serían perdonadas. El rey tenía motivación financiera para actuar contra Elizabeth, y el hecho de que ahora estaba asesinando hijas de nobles menores le daba la justificación legal que necesitaba. En diciembre de 1610, el rey ordenó al palatino de Hungría, György Thurzó, investigar las acusaciones. Thurzó era primo de Elizabeth por matrimonio, pero también era responsable de mantener el orden en el reino. Reunió un grupo de soldados y, en la noche del 30 de diciembre, se dirigió al castillo de Čačtice. Lo que encontraron cuando irrumpieron en el castillo fue peor de lo que incluso los rumores habían sugerido. En las mazmorras descubrieron una joven muerta, drenada de sangre. Otra estaba muriendo, con múltiples heridas de donde la sangre había sido recolectada. Varias más estaban encarceladas en celdas, muchas mostrando signos de tortura prolongada. En las habitaciones superiores encontraron evidencia de torturas recientes, hierros ensangrentados, cadenas, jaulas donde las víctimas habían sido confinadas, contenedores con sangre seca. Los soldados también descubrieron registros que Elizabeth aparentemente había mantenido, documentando sus víctimas. Estos registros listaban nombres, fechas y breves descripciones de las muchachas. Cuando confrontaron a Elizabeth en sus aposentos, supuestamente estaba siendo preparada para uno de sus baños de sangre por sus sirvientas. Elizabeth no negó los crímenes. De hecho, parecía confundida sobre por qué estaba siendo arrestada. En su mente, estas eran simplemente sirvientas, gente que existía para servirla. ¿Qué importaba lo que les hiciera? Sus 4 cómplices principales fueron arrestados inmediatamente. Durante los siguientes días, búsquedas exhaustivas de las propiedades de Elizabeth revelaron más evidencia horrorosa. Encontraron cuerpos enterrados en los terrenos del castillo, algunos recientemente, otros en estados avanzados de descomposición. Encontraron cenizas humanas en hornos, encontraron más registros documentando víctimas. También tomaron testimonios de sobrevivientes y testigos, docenas de personas que habían trabajado en los castillos de Elizabeth testificaron sobre lo que habían presenciado. Describieron torturas específicas, nombraron víctimas, proporcionaron detalles sobre cómo funcionaba la operación de asesinato de Elizabeth. Y todos sus testimonios eran consistentemente aterradores. El juicio comenzó en enero de 1611, pero solo los cómplices fueron juzgados.
Elizabeth misma, como miembro de la alta nobleza, no podía ser públicamente juzgada según las leyes húngaras de la época. Sería procesada en privado, pero sus sirvientes enfrentarían justicia pública como advertencia a otros. El juicio de los cómplices de Elizabeth fue uno de los más sensacionales en la historia húngara. Los testimonios fueron tan gráficos, tan perturbadores, que algunos espectadores se desmayaron en la sala del tribunal. Testigos describieron cómo Dorca personalmente había torturado a víctimas con hierros al rojo vivo, cómo Fico había ayudado a disponer de cuerpos tirándolos a pozos o quemándolos, cómo Ilona había atraído a muchachas inocentes con falsas promesas. Los testimonios más condenatorios vinieron de dos de las propias sirvientas de Elizabeth que habían ayudado, pero ahora testificaban para salvar sus vidas. Describieron los baños de sangre en detalle gráfico. Explicaron cómo Elizabeth creía que la sangre de vírgenes la mantendría joven. Detallaron las torturas específicas que Elizabeth personalmente había infligido. Cuando se les preguntó cuántas víctimas había habido, los testimonios variaban salvajemente. Algunos testigos afirmaron 30 o 40, otros dijeron cientos. Un testigo afirmó haber visto un diario de Elizabeth que listaba 650 víctimas. Este número ha sido cuestionado por historiadores modernos como posiblemente exagerado, pero incluso estimaciones conservadoras sitúan el número de muertos en al menos 300. Los 4 cómplices principales fueron condenados. Dorca y Ilona, juzgadas como las más culpables, fueron sentenciadas a que les arrancaran los dedos con tenazas al rojo vivo antes de ser quemadas vivas en la hoguera. La sentencia fue ejecutada públicamente en marzo de 1611. Fico y Catalín, considerados menos culpables, fueron decapitados antes de que sus cuerpos fueran quemados. Elizabeth misma nunca enfrentó juicio público, pero fue condenada en un proceso privado y sentenciada a prisión de por vida. La sentencia se llevaría a cabo de manera inusual. Sería emparedada viva en su propio castillo. Los trabajadores vinieron al castillo de Čachtice y tapiaron la entrada a sus aposentos, dejando solo una pequeña abertura para pasar comida y eliminar desechos. Elizabeth Bathory pasó los últimos 3 años y medio de su vida encerrada en esas habitaciones selladas. No le permitieron ninguna visita, no le permitieron correspondencia. Existía en completa soledad, en las mismas habitaciones donde había torturado y asesinado a tantas jóvenes. Era una prisión viviente, un entierro prematuro. El 21 de agosto de 1614, un guardia notó que Elizabeth no había tocado su comida durante varios días. Cuando finalmente rompieron el sello para verificar, la encontraron muerta en el suelo. Tenía 54 años. No hubo funeral, no hubo luto público. Su cuerpo fue enterrado discretamente en una tumba sin marcar. La familia Bathory, avergonzada, intentó borrar su memoria de la historia, pero no pudieron. Las historias sobre Elizabeth Bathory se propagaron por toda Europa. Se volvieron cada vez más exageradas y fantásticas con cada relato. Elizabeth se transformó en una leyenda, la condesa de sangre, prototipo del vampiro femenino, la asesina más prolífica de la historia. La pregunta que ha obsesionado a los historiadores durante siglos es: ¿cuánto de esto fue real? ¿Elizabeth realmente asesinó a cientos de jóvenes? ¿Realmente se bañó en su sangre? ¿O fue víctima de una conspiración política diseñada para confiscar su vasta riqueza? Los historiadores revisionistas argumentan que Elizabeth fue incriminada. Señalan que era una mujer extremadamente rica e influyente, sin protección masculina después de la muerte de su esposo, que el rey y otros nobles le debían grandes sumas de dinero que podrían ser perdonadas si sus propiedades eran confiscadas, que los testimonios del juicio pueden haber sido coaccionados
o fabricados. Es cierto que había motivaciones políticas y financieras para destruir a Elizabeth. Es cierto que las mujeres poderosas en el siglo XVI eran frecuentemente acusadas de brujería y otros crímenes cuando se volvían inconvenientes. Es cierto que algunos detalles de los testimonios suenan fantásticos o exagerados, pero la evidencia física era abrumadora. Los cuerpos fueron encontrados, las víctimas sobrevivientes testificaron. Docenas de testigos independientes proporcionaron testimonios consistentes. Los propios registros de Elizabeth fueron descubiertos, y ella misma nunca negó los crímenes básicos, solo cuestionó por qué estaba siendo castigada por lo que consideraba su derecho como noble. La verdad probablemente está en algún punto intermedio. Elizabeth casi ciertamente cometió asesinatos múltiples, casi ciertamente torturó a sus víctimas. Las prácticas específicas como los baños de sangre pueden haber sido reales o pueden haber sido exageraciones de rituales de belleza más mundanos, mezclados con violencia. El número exacto de víctimas probablemente nunca se conocerá. 650 parece improbablemente alto. 30 parece improbablemente bajo dado la evidencia. La mayoría de los historiadores modernos estiman entre 100 y 300 víctimas durante un periodo de aproximadamente 20 años. Lo que es innegable es que Elizabeth Bathory fue una asesina serial que operó durante décadas, protegida por su estatus noble y el sistema feudal que le otorgaba poder absoluto sobre sus sirvientes. Era sádica, cruel y creía genuinamente que la sangre de vírgenes jóvenes podía preservar su juventud y belleza. La obsesión de Elizabeth con la juventud y la belleza no era única en su época. En el siglo XVI y XVII, cuando las mujeres derivaban su valor principalmente de su apariencia y capacidad de atraer esposos ventajosos, el envejecimiento era aterrador. Las mujeres nobles usaban maquillaje a base de plomo que envenenaba su piel. Se aplicaban sangre de animales como tratamiento de belleza. Tomaban elixires de juventud que contenían sustancias tóxicas. Pero Elizabeth llevó esta obsesión a un extremo psicótico. Para ella, mantener su apariencia juvenil justificaba cualquier atrocidad. Las vidas de mujeres jóvenes campesinas y nobles menores eran meramente recursos a ser consumidos en su búsqueda de belleza eterna. Era vanidad convertida en genocidio. También había un elemento sexual en sus crímenes que los testimonios del juicio solo insinúan vagamente. Elizabeth aparentemente solo torturaba y asesinaba mujeres jóvenes, nunca hombres. Las torturas a menudo se centraban en pechos y genitales. Había elementos ritualísticos en cómo trataba los cuerpos. Los psicólogos modernos probablemente diagnosticarían alguna combinación de sadismo sexual, narcisismo patológico y psicopatía. El caso de Elizabeth Bathory establece paralelos inquietantes con otros asesinos seriales a lo largo de la historia. Como muchos asesinos seriales, escaló gradualmente de crueldad relativamente menor a atrocidades extremas. Como muchos asesinos seriales, mantuvo registros de sus víctimas, una forma de coleccionar trofeos. Como muchos asesinos seriales, solo fue capturada cuando cambió a víctimas de mayor estatus que no podían ser ignoradas. Pero Elizabeth tenía ventajas que los asesinos seriales modernos no tienen. Operaba en una sociedad feudal donde la vida de los campesinos tenía poco valor. Tenía poder político y riqueza que la protegían. Tenía múltiples residencias aisladas donde podía cometer sus crímenes sin observación. Y tenía cómplices dispuestos, gente que dependía de ella para su subsistencia y que temían desafiarla. Esta combinación de factores le permitió asesinar durante aproximadamente 20 años antes de ser finalmente detenida. Incluso entonces, su estatus noble significaba
que nunca enfrentó verdadera justicia pública. Murió en prisión, sí, pero evitó la humillación pública, la tortura y la ejecución que sus cómplices enfrentaron. En los siglos desde su muerte, Elizabeth Bathory se ha convertido en una figura de fascinación cultural. Ha sido tema de incontables libros, películas, obras de teatro y canciones. A menudo es representada como un vampiro literal, bebiendo sangre para mantenerse eternamente joven. Esta imagen vampírica, aunque no históricamente precisa, captura algo verdadero sobre ella. Era un parásito que se alimentaba de los jóvenes. Bandas de heavy metal han escrito canciones sobre ella. Novelistas han novelizado su historia, usualmente exagerando los elementos más sensacionales. Directores de cine la han retratado como todo desde villana gótica hasta heroína trágica incomprendida. Elizabeth se ha convertido en un ícono cultural, una figura mítica tanto como histórica. Pero esta mitologización a menudo oscurece la realidad brutal de lo que hizo. Las víctimas reales, las jóvenes campesinas y nobles menores cuyas vidas fueron torturadas y terminadas para satisfacer la vanidad psicótica de una mujer, se pierden en las leyendas de vampiros. Se convierten en accesorios de un cuento gótico en lugar de personas reales que sufrieron agonía inimaginable. Cada una de esas víctimas tenía una historia, tenían familias que las amaban, tenían sueños, esperanzas, futuros que fueron robados. Algunas eran tan jóvenes como 9 o 10 años, otras eran adolescentes. Muchas venían de familias desesperadamente pobres y fueron atraídas con promesas de trabajo y comida. Confiaron en Elizabeth porque era noble, porque supuestamente estaba protegida por Dios y el rey. Y esa confianza las mató. Las excavaciones arqueológicas modernas en los sitios de los castillos de Elizabeth han encontrado fosas comunes conteniendo los restos de múltiples jóvenes. Los análisis forenses muestran signos de trauma severo, consistente con las torturas descritas en los testimonios del juicio. La evidencia física confirma la realidad de los crímenes de Elizabeth, aunque el número exacto de víctimas permanece disputado. Quizás la pregunta más perturbadora sobre Elizabeth Bathory no es si cometió estos crímenes, sino cómo. ¿Cómo puede un ser humano torturar y asesinar a cientos de otros seres humanos durante décadas sin remordimiento? ¿Qué tipo de psicología permite tal monstruosidad? Los psicólogos que han estudiado el caso de Elizabeth identifican varios factores. Primero, ella creció en una familia donde la crueldad era normalizada. Vio a sus familiares torturar sirvientes desde la infancia. Segundo, vivía en una sociedad que deshumanizaba a los campesinos, tratándolos como propiedad. Tercero, tenía poder absoluto sin supervisión, especialmente después de la muerte de su esposo. Pero más fundamentalmente, Elizabeth parece haber carecido de empatía humana básica. No podía o no quería reconocer el sufrimiento de otros como real. Las víctimas eran objetos para ella, recursos a ser utilizados para su beneficio. Este tipo de psicopatía fundamental, combinada con oportunidad y poder, creó un monstruo. También había un elemento de adicción en su comportamiento. Los testimonios del juicio sugieren que Elizabeth se volvía cada vez más frenética en sus asesinatos hacia el final. Lo que comenzó como ocasionales baños de sangre se convirtió en matanzas semanales, luego diarias. Como muchos asesinos seriales, necesitaba escaladas constantes para lograr la misma satisfacción. La historia de Elizabeth Bathory nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre la naturaleza humana. Nos muestra que los monstruos no son siempre evidentes. Elizabeth era educada, inteligente, culturalmente refinada. Hablaba múltiples idiomas, escribía poesía, patrocinaba las artes y torturaba jovencitas hasta la muerte en sus sótanos.
También revela cómo las estructuras de poder pueden permitir atrocidades. Elizabeth no habría podido asesinar durante 20 años en una sociedad diferente. Fue el sistema feudal, que otorgaba poder ilimitado a los nobles sobre los campesinos, lo que la habilitó. Sus crímenes fueron posibles porque su sociedad consideraba que ciertas vidas no importaban. Y finalmente, la historia de Elizabeth nos advierte sobre la vanidad llevada a extremos patológicos. Su obsesión con preservar su juventud y belleza la consumió tan completamente que estaba dispuesta a sacrificar cientos de vidas.